Mi nombre es Joana Alto, aunque actualmente me conocen como Joana Alanen. Mis papás me decían Hani. Nací en agosto de 1925 cuando acababan de volver de su viaje de novios por Italia. Mis primeros años fueron felices, pues nací en una época de prosperidad para mi familia. Me criaron como una niña común y corriente, pero había una sola diferencia: mis papás eran arquitectos modernos. Muy pocos comprenderán las implicaciones de crecer entre arquitectos, pero mi infancia y la de mi hermano Hamilcar, que nació en 1928, estuvieron marcadas por la profesión de nuestros padres, Álvar y Aino Alto. Recuerdo a sus amigos, sobre todo al hombre de las gafas chistosas y al sueco elegante que tanto le enseñó a mi papá. Hasta este momento, nunca me detuve a pensar que mis papás tuvieron una vida antes de mí. Por eso voy a intentar reconstruir la vida de mi padre, que no solo fue mi gran maestro y ejemplo de vida, sino que fue una de las figuras clave del movimiento moderno, conocido por su enfoque humanístico y funcional, aplicado a su arquitectura y a sus diseños de mobiliario. Hugo Álvar Henrik Alto nació el 3 de febrero de 1898 en Cuortane. En 1916, cuando terminó el bachillerato, obtuvo unas prácticas con el arquitecto Salervo, quien le dijo que no servía para la arquitectura y que se dedicara a ser redactor en un periódico. A pesar de esto, viajó a Helsinki, donde comenzó a estudiar arquitectura en la Escuela Politécnica, donde conoció a dos profesores que marcarían su aprendizaje: Usko Nystrom, que lo familiarizó con la arquitectura antigua y de la Edad Media, y Armas Lindgren, quien le enseñó sobre la Edad Moderna y la teoría de la arquitectura. Al terminar sus estudios, hizo un viaje por el sur de Europa, durante el cual visitó el primero de los cuatro aspectos que más tarde marcarían su arquitectura: lo clásico. Su carrera se vio interrumpida por la guerra en 1918, hecho que lo marcó de por vida. Luego retomó sus estudios y terminó en 1921. En el año 1923 se muda a Jyväskylä y abre su primer estudio de arquitectura, al cual nombra Estudio Álvar Alto de Arquitectura y Arte Monumental. En ese mismo año contrata a mi madre, Aino, con quien se casa en 1924. Como ya había dicho, se van de luna de miel a Italia, en donde descubre el segundo de sus cuatro pilares, lo vernáculo. Al volver del viaje, se instalan en la Casa Carpio al sur de Jyväskylä, diseñada por la arquitecta Vivi Lon, en donde transcurren los primeros 2 años de mi vida. Recuerdo que mis padres siempre pensaban en esta casa con nostalgia, pues influyó en el posterior diseño de la Casa Estudio Álvar Alto en Munkkiniemi. El tercero de sus pilares, lo moderno, se lo mostró su maestro Gunnar Asplund, el sueco que ya mencioné, a quien conoció en un viaje a Suecia en 1926, y sus amigos Walter Gropius, un alemán que no dejaba de hablar de una escuela que había fundado, Charles Jenneret, quien decían que lo veía todo y por eso se había ganado el apodo de Le Corbusier, y otros de los que no me acuerdo muy bien. También lo aprendió en unos congresos a los que asistía Siam, aunque yo creo que más bien se iba de fiesta, porque uno fue en un crucero. El cuarto y último elemento de su arquitectura, la naturaleza, siempre estuvo presente en él, ya que hace parte fundamental de la arquitectura finlandesa. Para quien no lo sepa, en Finlandia la arquitectura se confunde con la naturaleza y parece estar incluso desde antes. Recuerdo la casa de Munkkiniemi como una prolongación del bosque. Incluso me costaba distinguir una cosa de la otra. En 1933 mi familia se mudó a Helsinki. Una de las razones para esto fue que a mi papá le encargaron construir la biblioteca de Viipuri. Compramos un terreno en la zona residencial de Munkkiniemi con el fin de construir un hogar que al mismo tiempo sirviera como sitio de trabajo para mis padres, y fue bautizado Casa Estudio Álvar Alto. Nuestra casa se terminó de construir en 1936, en la calle Rigitie, que tiene una pendiente en sentido oriente-occidente. Tengo recuerdos vagos de alguien afirmándome que la casa era una villa suburbana, pues al igual que la casa Carpio de Jyväskylä, estaba organizada alrededor de un patio, en este caso jardín,
y se encontraba alejada de la ciudad, por lo tanto no era una casa urbana. Por supuesto, no tenía idea de lo que esa persona estaba diciendo y sigo sin tenerla. Esta casa, en efecto, le debe muchos de sus elementos a la casa Carpio. Por ejemplo, la organización de los espacios, la existencia de una vista del patio desde la sala y el manejo de las visuales. En la casa Carpio se veía una colina sobre la que después construyó mi papá, mientras que en la mía había una gran vista al mar. Si vemos la casa estudio desde arriba, tiene una planta en forma de L, pero si la vemos en alzado es un poco más compleja, ya que tiene 2 pisos y en algunas zonas se extraen fragmentos del volumen. Mi papá aprovechó esta forma y separó su oficina de la casa familiar. También aprovecha los 2 pisos y separa en el área de la vivienda los espacios semipúblicos en el primer nivel y los privados en el segundo, donde están recubiertos en fachada por láminas de madera teñida. La casa se aislaba de la calle y se abría el jardín trasero, el cual aprovechaba la pendiente del lote para generar un recorrido. Cuando la estaban construyendo, mis papás me llevaron a visitar la obra y me explicaron que no querían hacer la estructura muy compleja y que preferían usar materiales locales. Por eso, combinaron la madera, el concreto y el acero para hacer la estructura y le añadieron ladrillo para algunas zonas de la fachada. Las pocas veces que entré a la oficina de mi papá, recuerdo golpearme contra unos tubos de acero que se encontraban atravesados en el espacio. Él se reía y me explicaba que eran las columnas y que eran independientes de la fachada. Esto no me pasó nunca en el resto de la casa. Papá decía que era porque en la zona de vivienda los muros cubrían la estructura, la cual estaba compuesta de tabiques de madera. Tal vez por esto la confundía con el bosque. La doble altura de la oficina estaba dividida en varios niveles y tenía una escalera en 2 sentidos que mezclaba